Muy buenos días, mis estimados hermanos y hermanas. Es un gusto el poder estar con ustedes una vez más en esta mañana del devocional. Gracias a Dios porque ya estamos en el día 9 de enero del año 2024. Así es que, mis amados hermanos, qué bendición el poder contemplar una vez más los rayos del sol alumbrando a este mundo, y no solamente nos alumbra, sino que también trae sus respectivos elementos para darle vida a todo lo que es plantación, y también para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de este hermoso sol que nos alumbra y que definitivamente a todos los seres vivientes, tanto como plantas, animales y seres humanos, salimos beneficiados de este proyecto de el Día del Señor, el día de hoy que nos ha regalado nuestro Padre Celestial. Así es que buenos días, mis estimados hermanos y hermanas. Dios les bendiga grandemente en esta hora del devocional. Y ya son las 7:03. El reloj no se detiene, sino siempre avanza y avanza, y así es como el día también avanza sobre nuestras vidas. Y aprovechemos el tiempo, dijo el apóstol Pablo, que en este tiempo de oración que vamos a tener, que sea un tiempo de entrega y un tiempo donde podamos hablar siempre con nuestro Señor. Recuérdese, mis estimados hermanos, que también tenemos este estudio que le hemos titulado Espíritu de Pitón en la vida cristiana. Estimados hermanos y hermanas, estamos saludando a esta hora de la mañana a nuestra hermana Sarbelia Díaz. Que el Señor le bendiga, mi estimada hermana. Y también estamos saludando a nuestro hermano Tomás Tepeu. Dios le bendiga, mi estimado hermano. Y qué bendición el poderles tener en esta hora de la mañana de nuestro devocional. Y también nos sintoniza nuestra hermana Rode Carolina Tocay. Dios la bendiga, mi hermana. Que el Señor la siga bendiciendo a usted y a toda su familia.
Y seguimos saludando a nuestra hermana David Gabriel, que también ya nos sintoniza desde allá de lo de Mejía. Dios le bendiga, mi hermana, y que el Señor bendiga también a toda su familia. Y sigamos con nuestra fe puesta en el Señor. El Señor siempre está ahí disponible para bendecirnos, para cuidarnos y para protegernos. Les saludamos, mis estimados hermanos, con todo nuestro corazón, sabiendo que lo que nos une es la sangre de Cristo Jesús, y la sangre de Cristo Jesús es lo que ha hecho que usted y yo nos llamemos entre nosotros hermanos y hermanas, ya que somos miembros de la familia de Dios a través de Jesucristo. Dice su palabra que hemos sido constituidos en ser llamados, hechos sus hijos. Así es que, mis estimados hermanos, somos una gran familia que fuimos lavados, perdonados y fuimos justificados delante del Padre y fuimos también reconciliados con nuestro Señor. También a nuestra hermana Mayra Carrillo, que ya nos está sintonizando a esta hora de la mañana. Dios le bendiga, mi hermana. Saludos ahí a mi hermana Angélica Carrillo. Dios les bendiga a todos y bendiga a cada uno de ustedes por nombre. Así es que, mi hermana Mayra Carrillo y todas las hermanas que ya están presentes, muy buenos días. En el nombre de Cristo Jesús, las saludamos en esta preciosa mañana. Pues bien, mis estimados hermanos y hermanas, tenemos nuestro estudio de la palabra del Señor a esta hora de la mañana. Vamos a tener nuestro momento de oración después de esta reflexión de la palabra del Señor. Como hemos visto, mis amados hermanos y hermanas, en las actividades anteriores, estamos con el tema el poder de la serpiente y hemos estado estudiando que Satanás se manifestó desde el libro de Génesis capítulo número 3
y hasta en Apocalipsis se da a conocer a Satanás como una serpiente. Y como una serpiente hemos estudiado, mis amados hermanos, por ejemplo, en Apocalipsis, en su capítulo 12 y en su versículo número 3. Ahí lo que notamos, mis amados hermanos, es el poder de Satanás, el poder que posee Satanás. Dice allí en Apocalipsis capítulo 12, 3, luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Cada uno de estos puntos, 7 cabezas, 10 cuernos, y que en cada cabeza tenía una corona. Esto significa el poder de Satanás. Cuando habla ahí del término el gran dragón rojo, pues se refiere a Satanás. Hemos estudiado, mis estimados hermanos, que Satanás entonces es un ser creado con todo el poder. Dios creó a Satanás con todo el poder, ¿sí? Y mis amados hermanos, por causa del que en el corazón de Satanás surgió la avaricia, surgió también el orgullo por lo que él era, porque definitivamente dentro de los millones de ángeles que rodean a Dios, Satanás era el único que tenía el poder, que tenía belleza, porque él dice en la Biblia que Satanás era un ser que tenía luz, y la luz era más fuerte que el mismo sol. Entonces se llenó Satanás de tanto orgullo, de tanta avaricia, que quiso hacer a un lado a Dios y sentarse él en un trono. Su deseo era de ser el Dios. Y entonces, mis estimados hermanos, dice la palabra del Señor que cuando Satanás cayó en este estado, empezó a hablarles ahí a los ángeles, tratando de levantar una rebelión, de levantar a todos los ángeles para que se rebelaran en contra de Dios. Y así pues, mis amados hermanos, fue como Satanás nos dice en la palabra del Señor, por ejemplo, ahí en Apocalipsis, en su capítulo número 12, estamos en el versículo número 3, donde nos muestra el poder de Satanás. Entonces, cuando nosotros vemos el versículo que continúa, o sea, el versículo número 4, nos enseña hasta dónde llegó Satanás con el propósito de adueñarse del trono de Dios. Dice en el versículo número 4, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo
y las arrojó sobre la tierra. Y en esta primera parte del versículo número 4, notamos entonces que Satanás utilizó utilizó en este caso el engaño, porque cuando dice que con la cola arrastró a la tercera parte de los ángeles. Mis amados hermanos, Satanás engañó a la tercera parte de ángeles. Y hablábamos, mis estimados hermanos, de que si Satanás engañó a la tercera parte de ángeles, levantándolos para una rebelión, levantándolos con el propósito de que le hicieran la guerra a Dios. Mis amados hermanos, si los ángeles estaban más cerca de Dios y fueron engañados por Satanás, ahora imagínense usted, mis estimados hermanos, nosotros como seres humanos que somos, déjenme decirle que nuestro problema de cada uno de nosotros, mis amados hermanos, es que nos mantenemos fuera de la presencia de Dios por causa del pecado. ¿Sí? Mis amados hermanos, mientras que la tercera parte de ángeles estaban tan cerca de Dios, fueron engañados por Satanás, cuánto más a nosotros, mis amados hermanos, que tenemos ese problema, el problema del pecado, y que por causa del pecado estamos fuera de la gloria de Dios. Somos presa fácil de esta serpiente, de este pitón. Somos presa, mis estimados hermanos, vulnerables, que podemos ser engañados en cualquier momento de nuestras vidas, y que eso es lo que el enemigo está acechando. Por eso decimos que este tema es exclusivo para la iglesia, con el propósito de que usted que ya fue reconciliado con Dios, que ha sido perdonado por Dios, y que Dios ve a su persona a través de Jesucristo, y que Él lo considera como un ser limpio, puro ante la presencia del Señor. Pero no se olvide que todavía en nuestro ser todavía llevamos la naturaleza de pecado, y que esta serpiente de pitón anda por allí acechándonos, esperando un momento donde usted y yo podamos abrirle las puertas y así atraparnos, a abrazarnos y empezar a apretarnos cada día más y más, y es así como usted va perdiendo el deseo de orar, el deseo de alabar el nombre del Señor, el deseo de ir a los cultos, el deseo de leer la Biblia, el deseo, mis estimados hermanos, de vivir en comunión con nuestros hermanos. Todo eso son señales de que la pitón ya nos tiene abrazados, y que lentamente va apretando con el fin de destruir nuestra vida espiritual, con el fin de matar nuestra vida espiritual y vernos totalmente fracasados en nuestra vida espiritual.
Este año 2024, mis estimados hermanos, tenemos que cuidar, tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual, porque oiga usted, mi hermano, la segunda parte del versículo número 4 del capítulo 12. Lea usted la segunda parte, yo se lo voy a leer. Dice, por ejemplo, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Miren, mis estimados hermanos, el verbo dice que Satanás, en la primera parte del versículo número 4, o en el versículo número 3, nos habla del poder de Satanás. Y en el versículo número 4 nos habla de la tercera parte de ángeles que fueron engañados. Y en la segunda parte, oiga el verbo, dice que se paró delante de la mujer. ¿De qué mujer está hablando? De María. Porque ella estaba esperando dentro de su vientre a Jesús. Y oiga lo que dice el texto, que es lo que nosotros encontramos ahí, mis estimados hermanos, y dice, y el dragón se puso delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Miren, mis estimados hermanos, si esta serpiente acechaba a María, tenía un propósito, tenía un objetivo, tenía una meta que alcanzar, de destruir, de quitarle la vida totalmente a Jesús. Imagínese usted, Jesús, siendo Dios, fue acechado por el mismo diablo. Ahora imagínese usted en nuestra vida, que no poseemos ninguna clase de poder, que no poseemos, mis estimados hermanos, ninguna clase de protección. Por eso es que el tema estamos hablando es un tema dirigido al cristianismo. ¿Por qué nos acecha a nosotros el diablo? ¿Por qué el diablo, a través de la paciencia de una serpiente, nos acecha? Porque él sabe que hemos sido convertidos en ser llamados hijos de Dios. Que hemos sido, mis estimados hermanos, bendecidos, como he dicho en otros mensajes, bendecidos espiritualmente, porque el quien ha nacido de nuevo se goza en el Señor, se deleita en la palabra, se goza en las alabanzas. Mis estimados hermanos, todo eso al enemigo no le gusta, y por eso es de que nos acecha, y que en un determinado momento en que usted le abra una brecha, pequeñita que sea, lo captura, lo abraza y lo empieza a apretar cada día, más y más. ¿Sí? Yo tenía, bueno, no yo, sino mi mamá tenía muchas gallinas, y cada día que amanecía, bueno, a cada 8 días, porque cada 8 días llegaba ese animal, y cada 8 días se desaparecía una gallina o un gallo. ¿Y qué será? Bueno, de plano es un tacuatzín el que está llegando a comerse a las gallinas, porque no solamente se comían las gallinas, sino que también se llevaban los huevos. Entonces yo dije, bueno,
este tacuatzín lo tengo que velar. Alisté un garrote y solo una señal que me dé alguna gallina, ya sé que ya está ahí el animal sondeando. Y mis amados hermanos, cuando oí que caracaqueó un gallo, dije, ya está ahí ese animal. ¿Cuál fue la sorpresa? Que era una serpiente que se comía a las gallinas. Era pitón. Se tragaba a las gallinas. Ahí fue donde me di cuenta que era una serpiente y no era un tacuatzín. Mis amados hermanos, siempre la pitón rodea para ver en dónde hay una entrada. Y mis amados hermanos, por eso el reto es en este 2024, que es un año difícil para la vida cristiana. Va a ser un año complicado para la vida cristiana. Va a haber mucho enfriamiento en muchos cristianos. ¿Por qué razón, mis estimados hermanos? Porque habemos muchos que estamos abrazados por la serpiente pitón, que nos hemos adaptado al sistema de este mundo, que hemos llevado el mismo sistema de este mundo al templo, a la iglesia del Señor, y así es como pitón ya anda abrazando a muchos hermanos con el propósito de que la iglesia pierda su visión, pierda su contentamiento con el Señor, y entrará apatía, entrará temor, porque el mundo, mis estimados hermanos, está cayendo a lo más profundo y a lo más bajo de las filosofías huecas humanas que dice el apóstol Pablo. Y cuando las filosofías entran dentro de las iglesias, esas filosofías harán que la iglesia pierda su avivamiento en cuanto al discipulado, en cuanto a la evangelización. ¿Sí? Miren, mis estimados hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo sí me he dado cuenta que cuando hay cultos donde se va a comer, hasta los amigos llegan. ¿Sí? No solamente llegan los creyentes que nunca o que no llegan, que llegan pero de vez en cuando. Pero cuando se trata de comer, ahí están todos los cristianos, hasta está el sobrino, hasta está el primo, hasta está el vecino. ¿Por qué? Porque hoy en día, mis amados hermanos, la iglesia se ha convertido en un gran comedor, ¿sí? Y han perdido la visión de la evangelización. Mis amados hermanos, como dice en la segunda parte del versículo número 4, si esta serpiente llamado Satanás se plantó con el propósito de devorar a Jesús, antes estaba velando que María diera a luz para devorar a su hijo. Si el mismo Jesús fue acechado, hay que tener mucho cuidado, mis estimados hermanos. Por eso el reto es, amados hermanos,
Fortalezcan su vida espiritual. Busquen a Dios en oración. Deleítense en la lectura de la palabra del Señor día a día. Por lo menos un capítulo diario. Muchos, mis estimados hermanos, de nosotros no lo hacemos por falta de tiempo. Y eso es una mentira de la serpiente Pitón, porque nos tiene abrazados. Cuando la Biblia me dice que para todo hay tiempo, tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo para coser, tiempo para descoser. O sea, que hay tiempo, mis estimados hermanos. Pero cuando decimos es que no me da tiempo para leer, esa es un síntoma de que usted está abrazado por la serpiente Pitón. ¿Sí? Mis amados hermanos, no descuide su vida espiritual. Vienen tiempos complicados. Y en esos tiempos complicados usted va a descubrir si en verdad usted ha fortalecido su vida espiritual o simplemente se va a esconder ante las circunstancias difíciles que el verdadero pueblo de Dios va a tener en el transcurrir de este año. ¿Sí? En muchos países hay, mis amados hermanos, creyentes que están siendo perseguidos. Hay creyentes que están poniéndolos antes de morir, diciéndoles, blasfema en contra de tu Dios, te vas a librar. Pero muchos de ellos gritan, para mí el morir es Cristo, y el morir en Cristo es ganancia. Y ahí les quitan la vida. Mis estimados hermanos, cuán importante es que usted y yo podamos, mis amados hermanos, entrar en esa reflexión que cada uno de nosotros, no olvidemos que tenemos a un enemigo que es real. Siempre estará al acecho para arrancarte de la misma presencia de Dios, y que por lo tanto, si nosotros queremos liberarnos de ese ataque de la Pitón o del ataque de Satanás, tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual. Aquí tienen ustedes en la imagen, mis estimados hermanos, esta imagen de lo que estamos platicando, mis amados hermanos. Y en la siguiente diapositiva, mis estimados hermanos, encontramos lo siguiente. Pues en el versículo 4 que ya les mostré, mis estimados hermanos, nos habla de lo que ya comentamos. Satanás engañó a la tercera parte de ángeles, e imagínense que los ángeles, estando más cerca de Dios, fueron engañados. Y en Romanos, en su capítulo 3, versículo 23, Pablo nos muestra el gran problema que tenemos. Y Pablo dijo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. O sea, estamos fuera de la gloria de Dios.
Si estos ángeles fueron engañados, que estaban tan cerca de Dios, usted y yo somos presa fácil de esta gran serpiente llamada la serpiente de la Pitón. Pues bien, mis amados hermanos, ya comentamos algo de esta imagen que usted tiene allí en su pantalla. Entremos a esta otra imagen que nos enseña otros asuntos muy importantes. Allí en el capítulo 28 de Ezequiel, usted lo tiene ahí en su pantalla, mis estimados hermanos, Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché delante del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahora hagámonos la pregunta, mis amados hermanos, ¿cómo fue que esta pitón o querubín que dice aquí en Ezequiel arrastró a la tercera parte de ángeles? Aquí en Ezequiel nos da una palabra clave, y la palabra clave es contrataciones. Y mis amados hermanos, cuando vemos esa palabra en contrataciones, tenemos que saber qué quiere decir contrataciones. Bueno, contrataciones tiene que ver un contrato entre dos personas, donde dos firman. Es un convenio, es un pacto el que se hace. Entonces, cuando nos vamos allá a Ezequiel 22:9, nos dice de la siguiente manera: calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. Mis estimados hermanos, contrataciones tiene que ver con toda clase de calumnias. O sea, en otras palabras, mis estimados hermanos, Satanás le habló a la tercera parte de ángeles, calumniando a su mismo creador, calumnió a Dios. Sí, lo calumnió a tal grado que los convenció. Y mis amados hermanos, cuando los convenció, hizo que la tercera parte de ángeles se convirtieran en enemigos de Dios. Y algo muy interesante, mis amados hermanos, que veo en Ezequiel en su versículo número 2. Donde hay calumniadores, hay muerte, hay derramamiento de sangre, hay violencia. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que hubo una gran guerra allá en el cielo, pero la tercera parte de ángeles no prevalecieron en esa batalla y fueron arrojados a esta tierra juntamente con Satanás. Y eso lo podemos ver aquí en nuestra querida Guatemala. Los resultados de calumniadores. Hay derramamiento de sangre.
hay violencia de sangre, hay violencia donde un ser humano no le importa quitarle la vida a otro ser humano. ¿Por qué? Porque está el ser humano pactado con el poder de la serpiente. En la mente y en el corazón que hay en cada ser humano en este mundo, el mundo está esclavizado bajo el poder de Satanás, y que por lo tanto hay muchas calumnias, y por eso es que surgen derramamiento de sangre, muerte, venganzas sobre esta tierra. ¿Acaso no encontramos dentro de la iglesia calumniadores? Es mi pregunta. No debería de existir calumniadores dentro de los templos, dentro de la iglesia, pero lamentablemente sí hay creyentes que se han dejado abrazar por la Pitón, por el espíritu de Pitón, y que están siendo arrastrados por contrataciones de calumnias. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces he escuchado, mis amados hermanos, a creyentes calumniando a otros creyentes? He escuchado a muchos líderes, mis estimados hermanos, que dicen, a veces le dicen a uno como pastor: hermano, fíjese que me contaron que el fulano de tal y la fulana de tal andan juntos. Y yo le digo: mire, hermano, usted como líder no debe de existir en su mente "me contaron", sino que usted, antes de decir o emitir cualquier cosa en contra de otro hermano, tengo que presentar pruebas. Y si no tengo pruebas, y si solo me lo han contado, mejor me lo guardo y me lo llevo a la tumba. Porque, mis estimados hermanos, las calumnias vienen de la mente y del corazón del mismo Satanás, porque Satanás, mis estimados hermanos, está ahí acechándonos con estas contrataciones de calumnias, y que por lo tanto, mis estimados hermanos, no debemos de dejar entrar a esta Pitón para que nos abrace y nos apriete, y que seamos dentro de la casa del Señor calumniadores. Que el Señor nos libre, hermanos. Por eso les digo, mis amados hermanos, fortalezcan su vida, oren al Señor, alaben al Señor, disfruten de la lectura de la palabra del Señor. Porque mire aquí, ¿cómo podemos observar al mundo, mis estimados hermanos? Un mundo que está lleno de sangre, un mundo que está lleno de tanta violencia, un mundo donde vemos solo odios. Todo eso lo provocan las calumnias, ¿sí? Y oiga la segunda parte de Ezequiel capítulo 22:9. Y sobre los montes comieron en ti e hicieron en medio de ti perversidades. ¿Sí? Mis estimados hermanos, las contrataciones de Satanás tienen que ver con calumniadores,
tiene que ver con violencia, tiene que ver con derramamiento de sangre, tiene que ver con perversidades. Y lamentablemente, dentro de las organizaciones, dentro del cuerpo de Cristo, hay creyentes que se han dejado abrazar por esta pitón, por esta serpiente. ¿Sí? Oiga, lo otro, mis estimados hermanos, que hoy sí está un poco dura la palabra del Señor, pero dice en Isaías, en su capítulo número 15, le voy a poner las diapositivas para que usted tenga ahí guardadito y que usted lo pueda meditar más adelante. Isaías 9:15 dice: el anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que engaña, mentira, es la cola. ¿Con qué dice que arrastró Satanás, mis estimados hermanos, a la tercera parte de ángeles? Con la cola, dice allá en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. ¿Y quién es la cola? Los falsos profetas. ¿Y quiénes son los falsos profetas? Los mentirosos, los que engañan. Mire, lo primero que dice en el versículo 15, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. Ahí nos está mostrando que hay un líder, que guía la cola. Hay un líder que es la cabeza de la cola. Hay un líder que manda a la cola. Hay un líder que convierte a la cola en ser supremo. Hay un líder, mis estimados hermanos, que convierte a otros a hacer lo que ellos quieren que hagan. Y eso lo vemos en nuestro medio, mis amados hermanos. Eso lo vemos en el ambiente político. Hay una cabeza y hay colas. ¿Sí? Y este versículo de Isaías 9:15, ¿qué es lo que vemos? Vemos la otra contratación del mismo Satanás. Satanás, como dijo nuestro propio Señor Jesucristo, que el diablo es el padre de la mentira. Y mis amados hermanos, el mundo está lleno de tanta mentira, de tanto engaño. La pregunta es, ¿está libre el cristiano de engañar, de mentir? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted, mi hermano? Mis estimados hermanos, no permitamos que el espíritu de Pitón haga contratos con nosotros, sino que cada uno de nosotros podamos fortalecernos y echar fuera toda clase de engaño que quiera inventarme para ganar
ganar los propósitos que yo anhelo alcanzar. ¿Sí? Esto es una reflexión, mis estimados hermanos, para que usted y yo mejoremos en nuestra vida cristiana. Para que usted y yo, mis estimados hermanos, no tengamos líderes que nos arrastren con las calumnias, con los engaños, con las mentiras. No permitamos que los líderes que están bajo la contratación de Satanás nos guíen a hacer cosas que a Dios nuestro Padre no le agrada. ¿Sí? No le demos entrada al espíritu de Pitón en nuestras vidas. Si hemos caído en algún error, pidámosle perdón a Dios y liberémonos totalmente de este poder del espíritu de Pitón. ¿Sí? Dice en los versículos 14 y 16 de ahí mismo de Isaías. Vamos a ver si es 14, es Ezequiel. Es Ezequiel. Veamos los versículos 14 y 15 del capítulo 22 de Ezequiel. Oiga lo que dice en el versículo, y ya con esto termino y entramos al momento de oración. Ay, miren, mis estimados hermanos, es que no solamente es el versículo 14 al 16, sino, mis amados hermanos, cuando uno lee el contexto de este capítulo 22, versículos 14 al 16, vemos cómo el pueblo de Israel fue contrario a la voluntad de Dios. Por ejemplo, dice en el versículo 3 del capítulo 22, dirás: así dice el Señor Dios, ciudad que derrama sangre en medio de sí misma para que llegue su hora y que se hace ídolos para contaminarse. ¿Qué encontramos ahí? A un pueblo de Dios totalmente desviado. Se dejaron arrastrar por las contrataciones, por las mentiras de Satanás. ¿En qué cayeron? Cayeron en violencia y cayeron en la idolatría. Y eso lo vemos en nuestro medio. La idolatría cada día más y más está abundando. Y hay creyentes idólatras que se han dejado abrazar por el espíritu de Pitón. Sí, la idolatría. Versículos 4 dice: por la sangre que has derramado te has hecho culpable, y con los ídolos que has hecho te has contaminado. Oiga esto: te has contaminado. ¿Nota usted por qué le pusimos el espíritu de Pitón en la vida cristiana? Porque, hermanos, es triste decirlo, pero dentro de la casa del Señor hay mucha contaminación. ¿Sí? Allí está.
La idolatría. La idolatría contamina. Oiga lo que dice ahí mismo en el versículo número 4. Has hecho acerca de tu día y has llegado al término de tus años, por tanto, te he hecho oprobio de las naciones y objeto de burla de todas las tierras. Hermano, por esta causa, por esa contaminación que ha entrado en el Evangelio, mis amados hermanos, en la iglesia, es que el mundo ya no respeta al cristianismo. Sí, ya no nos respeta. Muchos años atrás nos respetaban, pero hoy ese respeto lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque nos dejamos abrazar por el espíritu de Pitón y vivimos igual como el mundo vive. ¿Sí? Por eso dice, por tanto, te he hecho oprobio de las naciones y objeto de burla de todas las tierras. ¿Sí? Versículo número 6. Voy a ir finalizando, mis amados hermanos, porque vamos a orar. Pero dice en el versículo 7 de Ezequiel capítulo 22, versículo 7, dice: en ti despreciaron al padre y a la madre, en medio de ti trataron con violencia al extranjero, en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Miren, mis estimados hermanos, cuando el creyente se deja abrazar por la Pitón, destruye su propia familia. ¿Sí? Destruye su propia familia. Solo la primera parte. En ti despreciaron al padre y a la madre. En medio de ti trataron con violencia al extranjero y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. 3 cositas. Los padres, mis estimados hermanos, hoy en día no son honrados por los hijos. Y por eso es de que hay tantas personas que nos ven, que somos creyentes cristianos, pero sin autoridad delante de nuestros hijos. ¿Sí? El mundo, mis estimados hermanos, ya no nos respeta como padres que somos en medio de una sociedad. Le dan más prioridad a un hijo que, si usted lo quiere corregir, el hijo lo puede ir a demandar. Y como ya están puestas las leyes, el padre o la madre se va a la cárcel. ¿Por qué? Porque, mis estimados hermanos, el mundo, las naciones, han perdido con las contrataciones de la serpiente de Pitón. Mis estimados hermanos, han quitado la autoridad de los padres sobre los hijos. Ahora los hijos son los que tienen autoridad sobre los padres. Pero ¿sabe por qué? Porque el mundo está
bajo las contrataciones de calumnias, de mentiras de la serpiente. Por eso, mis estimados hermanos, hay que fortalecer nuestra vida espiritual. Hay que enseñarle a los hijos. Incluso hay que hablarles del porqué, el motivo de estas leyes que se están levantando. Hay que decirles que todas estas leyes son en contra de la voluntad de Dios. Pablo lo dijo allá en Efesios: honra a tu padre y a tu madre y tendrás, ¿qué cosa? Largura de días. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Dios está dándole el lugar al padre y a la madre. Pero ¿qué hacen los que están abrazados con el espíritu de Pitón? Están quitando esta autoridad puesta de Dios sobre los padres y sobre todo lo que son las madres, y que por lo tanto, con engaño, con calumnias, hoy en día los padres se pueden ir a la cárcel. ¿Sí? Y oiga usted, el atender a un extranjero en medio de nuestra familia, mis amados hermanos, es una gran bendición. Pero ¿hasta dónde llegó este pueblo de Israel, mis amados hermanos? ¿Hasta dónde llegó? Trataron con violencia al extranjero, en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. ¿Sí? Mis estimados hermanos, así se está pareciendo la iglesia al mundo. Mire aquí el pueblo de Dios, siendo un pueblo de Dios, le dio cabida al espíritu de Pitón en sus vidas como pueblo, y así es como actuaron en una forma muy humana, no conforme a la voluntad de Dios. Y oiga, ya por último, vamos a ver, dice, versículo 8, dice: has despreciado mis cosas sagradas, y profanado mis días de reposo. Mire qué es lo que hace el espíritu de Pitón. Lo que hace, mis estimados hermanos, es de que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, perdamos el avivamiento espiritual. Porque eso fue lo que perdió el pueblo de Dios, el avivamiento. ¿Y cómo lo demostraron? Despreciando las cosas de Dios que estaban dentro del templo de Dios. Sí, despreciando todo lo que está dentro de la casa del Señor, mis amados hermanos, es motivo de apreciar y de cuidar todo lo que está dentro de la casa del Señor. Todo lo que está dedicado al Señor se debe de cuidar, se debe de proteger, se debe de cuidar como que si fuera de nosotros. Cada cosa que está dentro de la casa del Señor. ¿Sí? Un día llevaba un micrófono y era nuevo el micrófono. Lo llevé a una reunión
y me dice, el hermano trajo su equipo, hermano. Sí, le digo, traje mi equipo. Entonces, mire, solo entregué mi equipo. Cuando me lo devolvieron destruido. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el espíritu de Pitón, de descuido. Porque hemos perdido el avivamiento espiritual. Hemos, mis estimados hermanos, llegado a tal grado como este pueblo llegó de despreciar las cosas de Dios. ¿Qué le dije al hermano? Mira, hermano, disculpen, pero usted no debe de estar en esta área de servicio, porque usted el día de hoy me ha mostrado que no tiene cuidado con las cosas de Dios. ¿Sí? Así directo, sin pelos en la lengua. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque le hemos dado una pequeña hendidura para que la serpiente nos capture y nos abrace y rompa con el avivamiento que debe de haber en nuestro corazón. ¿Sí? Y dice ahí mismo, y profanado mis días de reposo. Oiga usted, mi hermano, y profanado. Y mis amados hermanos, para que usted y yo podamos entender un poquito qué es la palabra profanado, voy a buscar en otra versión, mis amados hermanos, ese mismo versículo de Ezequiel en su capítulo número 22, versículo número 8, porque para eso están las porciones de, digamos, las diferentes clases de Biblia. Entonces dice aquí, vamos a ver en la versión Nueva Traducción Viviente, me dijo, ahora hijo de hombre, no, vamos a ver capítulo 22, estoy en otro capítulo de Ezequiel, capítulo 22, versículo número 8, dice la palabra, desprecias mis objetos santos y profanas mis días de descanso. Oiga, se vuelve a repetir la palabra profanas. Y en la otra versión nos dice, has despreciado lo sagrado y has profanado mis días de descanso. No cambia el texto, pero cambia lo que está dentro. Has despreciado lo sagrado y has profanado mis días de descanso. Entonces, déjenme decirle, profanar, mis estimados hermanos, tiene muchos significados. Y uno de los, mire, no solamente despreciamos las cosas sagradas del templo, sino que también, mis amados hermanos, la palabra profanación tiene que ver la falta de respeto que debo de tener dentro de los cultos del Señor. ¿Sí? Donde no hay respeto, mis amados hermanos, a los cultos del Señor, es porque no hay avivamiento
espiritual. Sí. Hemos caído como cualquier religioso. Hemos manchado, mis estimados hermanos, los cultos con nuestra conducta, con nuestra forma de caminar. Sí, cuando un creyente, mis amados hermanos, no tiene avivamiento, mejor se debería de quedarse en su casa. O mejor irse a un parque y sentarse y estar tranquilo allá, que estar en la casa del Señor. El día de mañana continuamos con esta lectura, mis amados hermanos, porque hay muchos puntos en donde nosotros como creyentes hemos caído y estamos con la pitón en nuestra vida espiritual, abrazándonos y apretándonos, en donde hemos caído en la idolatría, en la violencia, hemos caído, mis estimados hermanos, en la confusión, mis amados hermanos, hemos caído en la falta de autoridad como la familia que es, y hemos perdido el avivamiento en nuestro corazón. ¿Por qué razón? Porque nos hemos dejado abrazar de este espíritu de pitón. Que el Señor nos ayude. Y seguimos el día de mañana con este capítulo 22 de Ezequiel, que tiene que ver con la pérdida de la bendición espiritual de todo pueblo de Dios que fue llamado, escogido para ser esposa de Dios. Pero miren en qué cayó. Le abrieron un pequeño agujero al espíritu de Pitón como nación y como persona. Que el Señor nos ayude y nos dé de su fuerza para poder, así, mis amados hermanos, fortalecer nuestra vida espiritual y que no caigamos como iglesia en estos profundos errores que nos hace caer el espíritu de Pitón en nuestra vida espiritual. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Y saludamos a nuestra hermana Vero Villagrán en esta mañana. Gracias por conectarse, mi estimada hermana. Dios la bendiga grandemente. Nuestra hermana Vero nos deja este escrito: buen día, hermanos, Dios les bendiga. Reciban este saludo de parte de nuestra hermana Vero Villagrán. También estamos saludando a nuestra hermana Adela Castañón. Dios la bendiga, mi estimada hermana, y mucho gozo por allá por San Raimundo. Mi hermana Vilma de Bámaca, también, mi estimada hermana, Dios la bendiga a usted y a toda su familia. Bendecimos también a nuestra hermana Martina de Bámaca. Dios la bendiga, mi hermana Martina, y saludos a toda su familia. También saludamos a nuestra hermana Anaísa de Mazariegos. Dios la bendiga grandemente, mi estimada hermana. Y ella nos deja este escrito: bendiciones, hermano Mario, gracias a Dios por las fuerzas que le da para seguir compartiendo su palabra. Gracias, mi hermana, Dios la bendiga grandemente. También estamos saludando a nuestra hermana Carmelina Monzón. Dios la bendiga, mi estimada hermana. Mi hermana Damaris Vázquez también está conectada en esta mañana.
Saludos, ¿cómo siguió mi hermana de sus pulmones y cómo siguió su hija, mi hermana? Seguimos orando por cada uno de ustedes. Saludamos también a nuestra hermana Sarbelia Díaz. Dios la bendiga, mi estimada hermana. Saludamos también a nuestro hermano Luis Choc. Dios lo bendiga, mi hermano. Gracias por estar conectado a este devocional. Saludamos también a nuestra hermana Vilma Salik, que nos está sintonizando desde allá de Montserrat. Dios le bendiga, mi estimada hermana. Saludamos también a nuestra hermana Damaris Vázquez. Saludos, hermano. Nos escribe nuestra hermana y también escribe, ya mejor, hermano. Qué bueno, mis amados, mi hermana, y que el Señor siga haciendo esa obra de salud. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Y entramos a este momento de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te alabamos y te honramos con todo nuestro corazón en esta preciosa mañana. Te agradecemos, Padre bendito, porque a través de tu palabra tú nos exhortas con el propósito, Padre, de madurar día a día en nuestra vida espiritual. Con el propósito, Padre, de que en nuestra vida espiritual nada tenga que ver este espíritu de Pitón, sino que seamos hombres y mujeres que tengamos una vida llena de avivamiento en nuestra vida espiritual. El enemigo de nuestras almas es real, Padre bendito. Y por eso que en tu palabra encontramos esta revelación para que cada uno de nosotros podamos tener siempre esa decisión de poder crecer en nuestra vida espiritual, de fortalecer nuestra vida espiritual a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la alabanza a tu santo nombre. Bendito Padre, queremos en esta mañana orar por todos aquellos que están padeciendo de diferentes clases de enfermedad. Y queremos dejarte en tus preciosas manos. Queremos dejarte, Padre bendito, en tus preciosas manos a todos aquellos que son tus hijos, pero que tienen en estos momentos aflicción en el cuerpo por causa del cáncer. Bendito Padre, queremos dejarte en tus preciosas manos a cada uno de los que padecen de esta enfermedad complicada, difícil de soportar muchas veces en nuestras vidas. Pero sabemos, Padre, que en tu misericordia tú levantarás a tus hijos, levantarás a tus hijas, Padre bendito,
para que sean fortalecidos en estas batallas, en esta guerra física, Padre bendito. Que en medio de este cáncer, Padre bendito, tus hijos, tus hijas, se refugien en ti y que no permitamos que el espíritu de Pitón nos abrace para dudar de ti, para desear cosas que no están dentro de tu voluntad. Que todos los que padecemos de este cáncer podamos decir las hermosas palabras de Jesús que dijo: si por mí fuera que esta copa no pase en mí, pero hágase tu voluntad. ¿Sí? Bendito Padre, tú sabrás qué hacer con nuestras vidas. Tú, Padre bendito, sabrás hacer qué es lo que tú deseas de nosotros en medio de esta crisis de cáncer, que no solamente lo padezco yo, sino que hay cientos y cientos de hombres y mujeres que están padeciendo de esta terrible enfermedad. Oramos por nuestra hermana Damaris. Gracias, Padre, porque ya se sienten mejor y eso nos alegra, Padre bendito. Te damos gracias, Padre bendito, porque nos da siempre una oportunidad para poder seguir y continuar en esta carrera espiritual. Toma la vida de nuestra hermana Damaris Vázquez y la vida de su familia. Y que cada uno de nosotros podamos estar siempre agradecidos contigo por esa salud que tú nos das, por ese trabajo que tú nos provees, por ese negocio, Padre bendito, con que nos defendemos sobre esta tierra. Que cada uno de nosotros, de tus hijos, Padre bendito, sean prosperados, seamos prosperados bajo tu poder y bajo de tus preciosas manos, Señor. Te agradecemos por cada uno de nuestros hermanos que se han conectado. Bendícelos, Padre. No sabemos qué es lo que sucede en su mente y en su corazón, pero tú, Señor, sí sabes, conoces lo que hay en nuestro corazón, y creemos, Señor, que tú darás lo mejor para nuestras vidas, como creyentes, como hijos de Dios que somos. Así es, Padre bendito, que en tus manos nos encomendamos en esta preciosa mañana. Gracias por este tiempo de devocional. Y en tu nombre, Padre bendito, pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos a nuestro hermano Héctor Morales y nos escribe lo siguiente: bendiciones, amado hermano, en esta hermosa mañana en la que la mano de nuestro Señor Jesucristo siga haciendo la obra en su cuerpo y en la vida de los hermanos que están en sintonía y que atraviesan por algún momento difícil. Gracias, mi hermano Héctor Morales, Dios les bendiga. También nos dice nuestra hermana Ademia Castañón: amén. Seguimos orando por nuestros hermanos, esperando la respuesta de Dios. Bendiciones, hermano pastor. Gracias, mi hermana Ademia Castañón. Y también
Nuestra hermana Vero nos escribe, amén. Y gracias, mi hermana, por acompañarnos en este momento de oración. Saludamos a nuestra hermana Betsy Mía Pérez de León, que también nos ha sintonizado en esta hora. Que el Señor, mis amados hermanos y hermanas, nos siga bendiciendo en nuestra vida espiritual, y que el día de mañana seguimos con nuestro tema, el espíritu de Pitón en la vida del cristiano. Así es que, mis amados hermanos, ánimo, ánimo, adelante con Cristo Jesús. Y no se olvide, comparta esta bendición que usted y yo hemos recibido el día de hoy. Que el Señor les bendiga y adelante con Cristo Jesús.